En 1532, la sucesión de Huayna Cápac enfrenta a dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, por el control del imperio incaico. Ese mismo año, la avanzada española al mando de Francisco Pizarro inicia la conquista del Tahuantinsuyo. La suerte de la resistencia iniciada por Manco Cápac desde la mítica Vilcabamba depende de un delicado equilibrio entre los señoríos andinos y los propios lazos de sangre de la nobleza incaica. Intrigas, arrojos, lealtades y traiciones se encadenan durante más de 4 décadas hasta desembocar en la embestida final contra Tupac Amaru. Lo que se inició en Cuzco con sangre, habrá de terminar con sangre en Cuzco. ¿Cómo y por qué se derrumbó el imperio de los incas? En 1523, después de una larga ausencia, acompañado por sus generales y sus nobles, hace su entrada a la ciudad de Cuzco el Sapa inca Huayna Cápac. Huayna Cápac regresa después de intensas campañas al norte del imperio. Todos saben que ha conquistado a Chachapullas y Saramisus y ha aplastado la rebelión de los caranques. Todos saben que la sangre de los rebeldes desembocó en la laguna de Yaguarcocha, donde fueron decapitados. Huayna Cápac regresa acompañado de sus consejeros. Ha dejado en Tumipampa uno de sus hijos predilectos, Atahualpa. Todos saben que en Cuzco le espera otro de sus hijos, Huáscar. Huayna Cápac regresa como lo hiciera años atrás, solo que esta vez, aunque pocos lo saben, Huayna Cápac está muerto. Huayna Cápac había subido al poder en 1493. Como era habitual, la ceremonia de coronación incluía pompas y festejos. Los nobles y los curacas llegaban desde los confines del imperio para honrar al nuevo hijo del sol, quien además de asumir su nueva y sagrada responsabilidad, se uniría en casamiento con su hermana, la Colla. Las dinastías incaicas procedían de distintas familias sanguíneas, conocidas como paracas o ayllus reales. El poder de cada uno de estos grupos se ponía en juego en cada sucesión para intentar mantener sus privilegios. El casamiento servía también para asegurar alianzas estratégicas con los principales curacas regionales. Una de estas uniones, debidamente planificada, podía ofrecer un control efectivo del Tahuantinsuyo. Huayna Cápac fue a la ceremonia de asunción acompañado por los señores del Collasuyo. Los representantes de los 3 estados restantes acompañan a su futura esposa, Mamá Vilco. La unión con Mamá Vilco le aseguraba una participación de los 4 suyos y, por tanto, el control efectivo del Tahuantinsuyo. Lo que los augures que avalaron la unión no pudieron predecir es que la joven no podría darle descendencia. La segunda esposa de Huayna Cápac fue otra de sus hermanas, Mamá Raura. Con ella tuvo a su hijo Huáscar. Posteriormente se unió a Mamá Runtu, una de sus primas hermanas que le dio 2 hijos, el príncipe Manco Inca y el príncipe Pauyu Inca.
Huayna Cápac tuvo otro hijo, Atahualpa, según se dice concebido con una de sus concubinas, la hija de un curaca de Quito. Dicen que Huayna Cápac tenía un especial aprecio por Atahualpa, quien lo había acompañado en sus campañas norteñas. La decisión de ocultar la muerte de Huayna Cápac obedecía a la necesidad de no agitar las aguas de la sucesión, hasta tanto no se definiera la situación de Huáscar. Cuando el cuerpo momificado de Huayna Cápac llega a Cuzco, Huáscar se enfurece porque Atahualpa no forma parte de la comitiva. Sabe que no dominará el Tahuantinsuyo, hasta tanto no dé cuenta de las ambiciones de Atahualpa. Se dice que Atahualpa intenta reconocer el poder de su hermano y le envía algunos presentes junto con sus respetos. Se dice también que Huáscar le devolvió un atavío de ropas femeninas. Más cosas se dicen. En Tumipampa, el pueblo natal de Huayna Cápac, Atahualpa inició la construcción de un palacio para albergar a su padre. Solo un Sapa Inca tiene esa prerrogativa. Esta decisión se sumó a otras que generaron el descontento de la nobleza cuzqueña, que empezó a pensar que tal vez Huáscar no era el hombre indicado para conducir el imperio. Huáscar había ido demasiado lejos y Atahualpa estaba demasiado cerca. La pelea de los hermanos alienta a algunos curacas sometidos a rebelarse. En el norte, Atahualpa asume su papel de jefe inca y se propone eliminar a los sublevados. En un enfrentamiento con los cañaris, es tomado prisionero. Los cañaris tenían sobradas razones para querer atrapar a Atahualpa. Por un lado, estaban cansados de los incas en general. Por otro lado, Atahualpa en particular los había reprimido en variadas oportunidades. Atahualpa fue encerrado en un cuarto a la espera de una decisión que no era difícil de imaginar. Sin embargo, logra escapar. Algunos dicen que ayudado por sus hombres, otros que ofreciendo riquezas a cambio de su libertad. La versión que él mismo dio a sus camaradas es que su padre, el mismísimo Sol, lo transformó en Amaru, cuyo significado es serpiente, y le permitió abandonar la prisión. Ironías del destino, Atahualpa tendría en poco tiempo la oportunidad de probar cualquiera de estos trucos en un nuevo e inesperado cautiverio. Atahualpa continúa con sus campañas de escarmiento e intenta controlar a los curacas de la isla de Puná. Es rechazado y se refugia en Tumbes, donde se entera de que unos extranjeros que llegaron por el mar los habían despojado de algunas riquezas pertenecientes al Incario, sin que éstos atinaran a defenderlas. La crónica de Apu Sawaraura, uno de los últimos descendientes de las dinastías incas, refiere que el evento había ocurrido en 1525, cuando un estrafalario personaje, portando una cruz, entró en la ciudad de Tumbes. Los habitantes, conmocionados, soltaron a un león y a un tigre. Ambas fieras se postraron ante la presencia del visitante, más bien de la cruz. Es más que probable que el tigre y el león sean apócrifos, ya que no existían en el territorio latinoamericano, y bien podrían reemplazarse con un solo puma. La cruz podía ser también una versión expandida de una espada, lo que explicaría la reticencia del ahora puma. El personaje estrafalario es el único ingrediente verdadero. Se trataría de Pedro de Candia, natural de Grecia, e integrante de una expedición española proveniente de Panamá.
Pizarro era uno de esos hombres. La llegada de Pizarro a Tumbes afronta una primera decepción. Tumbes ha sido arrasada por un curaca de Puná en medio de las rebeliones que ha desatado la guerra de sucesión. Para entonces, Huáscar ha sido vencido y asesinado. Atahualpa es el nuevo Sapa Inca. Y solo entonces decide ocuparse del pequeño grupo de extranjeros a los que quiere conocer pese a la advertencia de sus generales que le sugieren acabar con ellos. Atahualpa y Pizarro se encuentran en la plaza de Cajamarca. Los ecos de la jornada todavía resuenan en la historia y exigen buscar las razones del fatal desenlace. Pizarro avanza sobre Atahualpa. Las armas estallan. Los caballos se abalanzan sobre la población. Muchos mueren bajo el plomo de los arcabuces. Otros como consecuencia de la estampida. Solo cuando la confusión dio paso al silencio, se pudo hacer un balance de los resultados. Lo que se pierde en Cajamarca es el mundo andino. Se perdió todo. La captura del Inca, el desbande de las poblaciones, la huida de muchos generales indígenas y algo que relatan las crónicas, ¿no? El enmudecimiento de los dioses indígenas, para los indígenas. Atahualpa es tomado prisionero. Otra vez está en un cuarto cerrado a merced de sus enemigos. Puede intentar, ahora que es oficialmente el Hijo del Sol, transformarse en serpiente y dejar su cautiverio. Esta vez, los dioses no lo escuchan. Sus camaradas no pueden rescatarlo y debe optar por su última alternativa. Ofrece a los españoles llenar de oro el cuarto en el que estaba cautivo, hasta donde llega su brazo extendido, a cambio de su libertad. Mientras sus hombres recorren el imperio en busca del preciado metal, el centro del mundo será transitoriamente Cajamarca. Cuzco, sin embargo, no estaba dormida. La historia de los incas volvería a ponerse en marcha encaramada en otro de los hijos de Huayna Cápac, Manco Cápac II. El inca que Pizarro necesita vendrá hasta él desde el sur. Su nombre es Manco Cápac II, también conocido como Manco Inca. Juntos se disponen a terminar con las fuerzas de Atahualpa. En el camino a Cuzco lo espera un ejército de Atahualpa al mando del general Quisquis. Quisquis es derrotado en Vilcaconga. Sus fuerzas se dispersan liberando el camino a Cuzco. Quisquis y Rumiñahui, los principales hombres de Atahualpa, son ejecutados. Con ellos se va la primera mitad del sueño de la resistencia. El mundo andino es casi siempre una mansa sorpresa y un juego de opuestos. Probablemente con el tiempo, cuando el imperio se haya perdido definitivamente, Manco Cápac II extrañará la pericia de estos generales a los que ayudó a exterminar. Manco Cápac II, con todos los honores, recibe finalmente la mascarpalla real. Pero esta vez,
con pompa española. Para algunos, Manco no fue más que un títere de Pizarro, que superado por las humillaciones retornó casi a su pesar a su posición de hijo del sol para organizar la resistencia. Para otros, quizás los menos, cada uno de los pasos que dio desde 1533 a 1544, cuando fue ultimado a traición en Vilcabamba, formaron parte de un estricto plan que estuvo a punto de coronarse con una nueva era de gloria para los incas. Manco Cápac II convoca a sus generales en Calca y expone sus planes: sitiar Cuzco y eliminar a los españoles. Cuenta con fuerzas leales y no duda de que en cuanto se inicie la rebelión podrá convocar a otros señores. Sin embargo, en las afueras de Cuzco se encuentra un punto para la defensa de la ciudad: la fortaleza de Sacsayhuamán, que está ahora ocupada por los españoles. Manco II intenta recuperarla por la fuerza. Es derrotado con cuantiosas pérdidas, pero logra mantener el cerco a la ciudad. Pese a la victoria, los españoles saben que están aislados, que no resistirán mucho tiempo. Desde Lima se envían refuerzos: Gonzalo de Tapia, Juan de Mogravejo, Alonso Gaete y Francisco de Godoy son derrotados sucesivamente por uno de los generales de Manco II, Kisu Yupanqui. Las fuerzas españolas se pliegan hasta la mismísima Lima. Allí el experimentado general decide cercar la ciudad y convocar fuerzas para el ataque definitivo. El 18 de agosto de 1536, Kisu Yupanqui inicia el asedio de Lima. Cuzco sigue cercada por las fuerzas de Manco Cápac. La victoria parece estar al alcance de la mano. Chancas, Chinchas, Aymaras, Mochicas, Urines, Huaychu, Callao, Papamar, Juan, Cañari, Moquegua, Quiteño, Humatam, Huaura, Tumbesí, Chilca, Payo, Callanta, Puná, Copayac, Charca y Saramisus, entre otros, vieron llegar a los incas a su tierra en alguna ocasión. Los que se enfrentaron a ellos fueron derrotados. Los que se aliaron conservaron sus privilegios y pasaron a formar parte del imperio. Ahora Manco Inca los convoca para desterrar a un nuevo invasor. La resistencia más que nunca depende de la memoria histórica. Kisu Yupanqui, al mando de las tropas de Manco Cápac, tiene cercado Lima, donde 500 españoles se preparan para resistir. Kisu propone un plan para atacar la ciudad. Dos columnas armadas lo acompañarán. Una bajará por el camino de Trujillo al norte y otra desde el sur por la ruta de Pachacámac. Kisu avanzará por el río Rímac, desde el este. Más allá de las armas y las estrategias militares, lo que habría de definir la suerte de la batalla sería una práctica consuetudinaria de los incas: la intriga palaciega. Mamá Kunturhuacho era una poderosa curaca de Huaylas quien tuvo el privilegio de unirse al hombre más poderoso de su tiempo, Huayna Cápac.
Su hija Inés tuvo una suerte similar. Fue la amante de Pizarro. Inés estaba en Lima en el momento del asedio. Encerrada también entre su pasado y su presente, hace un llamamiento desesperado a su madre para que envíe refuerzos a Pizarro para defender la ciudad. Mamá Cunturhuacho envió a más de 5.000 hombres hacia Lima para reforzar las defensas y asegurar los privilegios de la joven Inés. Kisu ataca frontalmente la ciudad. Su temeraria acción no es solo imprudencia. Espera que sus aliados distraigan a las fuerzas españolas. Sin embargo, los huancas que debían avanzar por la ruta de Pachacamac no llegarán en su ayuda. Algunas versiones sostienen que los huancas solo se demoraron comprometiendo el ataque. Para otros fue una acción deliberada producto de un acuerdo con los españoles. Kisu Yupanqui fue sorprendido y muere con todos sus hombres en las puertas de Lima. La derrota fue un golpe irreversible para la resistencia inca. Manco Cápac perdió en ese día funesto a Kisu Yupanqui, uno de sus más valiosos hombres. Manco Cápac II debe levantar el cerco con sus escasos seguidores y se retira a Vilcabamba. Vilcabamba se transformó en una ciudad legendaria. Lejos del esplendor de Cuzco o Machu Picchu, construyó durante años su condición inexpugnable, quizás porque la ciudad perdida, lejos de ser una serie de coordenadas, era una serie de voluntades. Los españoles intentarán terminar con ella durante más de 2 décadas, sin resultados. Finalmente deciden dejar que el tiempo los consuma y se dedican a definir el reparto del imperio. En 1541, Pizarro termina su efímero reinado. 18 años le costó conquistar el Tahuantinsuyo. 4 años después de su victoria, Diego de Almagro, el joven, hijo de su antiguo socio y aliado, lo apuñala en su propio palacio de Lima. Los asesinos de Pizarro se refugian en el único sitio que los españoles no han logrado conquistar: Vilcabamba. Allí son recibidos por Manco Cápac, quien les da asilo y protección. Lo que queda del imperio inca es esa breve porción de territorio. De alguna manera obtiene una módica recompensa. Ni Pizarro ni Almagro lograrán sobrevivirlo. En su triste exilio tuvo la oportunidad de repasar cada uno de sus actos y reprocharse cada uno de sus errores. Es probable que se haya arrepentido de haberles facilitado el camino a Cuzco en los primeros días de la conquista. Quizás sin saberlo, al refugiar a Méndez, volvió a cometer el mismo error. En 1544 los españoles que había cobijado lo atacan a traición y lo asesinan. Poco después son ejecutados. Sairi Tupac, su hijo, se convierte en su legítimo sucesor. Tiene apenas 5 años. Demasiado poco incluso para un inca, como para iniciar una guerra. En 1548 los españoles le ofrecen una encomienda y algunos privilegios. Sairi se instalará en Yucay con sus tierras y sus sirvientes. A cambio de su conversión será un rey sin territorio, confinado en su pequeña hacienda hasta que la muerte lo sorprenda.
Este nuevo desafío al poder español tendrá un alto costo. El esplendor inca se iba apagando como un fuego viejo. Ya no eran una amenaza. Muchos se habían convertido al catolicismo y solo restaba esperar que el olvido pusiera su maquinaria en funcionamiento para transformarlo en un breve evento del pasado. Sin embargo,